Bueno, entonces, en honor al tiempo y Respeto a los respeto que a los que se han se han conectado. conectado ahora después de posponerlo, sin más pasamos a la disertación del doctor. Adelante, Pablo. Bueno. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan o no. ¿Se escucha o no? Se escucha bien. Sí, buenísimo, gracias. ¿Y están viendo la presentación? No. No. ¿Para qué decimos compartir? Algo hice acá mal. Ahí estamos, perfecto. Bueno, la idea de esta charla es contarles un poquito sobre el cierre de la orejuela aurícula izquierda, a ver cuáles son las novedades que tenemos, qué es lo que está en curso, y participar un poquito entre todos. Invito a los que están conectados que opinen, que hablen, que pregunten, que disientan, y a los que estamos acá, que hay una mesa llena de cardiólogos, y electrofisiólogos también, discutir un poquito. Los invito a que opinen cuando estemos charlando, ¿sí? Que la idea es aprender un poquito entre todos. En primer lugar, como para arrancar el tema, me gusta presentar un caso clínico, que es una señora de 78 años, hipertensa, con una FA permanente, de base Chatbacks de 4. En este contexto se anticoagula con Rivaroxaban, evoluciona con anemia ferropénica persistente, con una veda que tenía gastropatía erosiva, sin nada muy activo. En ese momento cambiar el Rivaroxaban por Apixaban 2,5 cada 12, es decir, una dosis reducida de Apixaban, y persiste con anemia ferropénica severa, con requerimiento politransfusional, por lo tanto ahora en Hasblet de 3, ¿sí? Y tenemos una paciente de 78 años con un Chatbacks alto, con un Hasblet alto, que recibió Rivaroxaban y Apixaban a dosis reducida, y a pesar de eso persiste con un síndrome anémico y sin un sitio claro de sangrado en la veda. Entonces ahí yo propongo opciones de qué podríamos hacer con esta paciente: continuar con DOAX, rotar una antivitamina K, suspender la anticoagulación, iniciar aspirina, suspender tratamiento trombótico directamente, o cerrar la orejuela. La respuesta, obviamente, que la mía es cerrar la orejuela porque estamos en esta charla, pero bueno, lo traigo a discusión a ver si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Alguno cree que alguna de estas otras opciones es válida o estamos todavía a tiempo de hacer alguna prueba más? Invito acá, perdón, yo mientras tanto, ¿son residentes de cardiología? ¿No? Bien. Cirujanos cardiovasculares. Y cirujanos cardiovasculares, perfecto. Bien. No sé si alguno quiere hacer algún comentario, no sé, los panelistas. Vicky, algo. Decime de cerrar la Perdón, orejuela. pero se me acaba de cortar justo la conexión cuando estaban contando el caso. Recién acabo de entrar. Te lo resumo: 78 años, mujer, Chatbacks de 3, Hasblet de 3, que empezó con Rivaroxaban, anemia persistente, veda que tenía gastropatía erosiva, video colono que me olvidé ponerla, que no tenía lesiones, Apixaban 2,5 cada 12, persiste anémica con requerimiento politransfusional. Bueno, creo que por lo menos tenemos lugar a la discusión, digamos, y a pensar en qué alternativas tenemos en este contexto. Creo que continuar con DOAC, ya sangró con dosis reducida a Pixaban, creo que no tenemos muchas opciones. Rotar antivitamina K podría ser una opción, que podemos controlar el RIN, pero sabemos que sangran más, sobre todo en tubo digestivo. Suspender anticoagulación, iniciar aspirina, no tiene mucha lógica, porque la aspirina también sangra el tubo digestivo, por lo tanto no tiene mucha lógica. Y suspender el tratamiento trombótico, creo que hoy, teniendo la opción de cerrar la orejuela y darle el beneficio, creo que no tendría mucho lugar. Ahí el doctor Cianini decía cerrar la orejuela en el chat, y creo que en principio coincidimos con él. Pero antes de ver qué es lo que hicimos, que bueno, obviamente fue cerrar la orejuela por el tema de la charla, vamos un poquito más a
¿dónde estamos parados hoy con este tema? Primero pensar en cuál es el problema, ¿por qué tenemos que pensar o charlar este tema? El 40% de los ACV isquémicos se relacionan a fibrilación auricular, casi la mitad de los ACV totales isquémicos tienen correlación con fibrilación auricular, por lo tanto uno tiene que pensar esta causa como un problema de salud pública en este contexto. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en Estados Unidos, ¿sí? Y en Argentina también es una arritmia muy frecuente, por lo tanto, de vuelta a lo mismo, sigue siendo una patología muy prevalente con una morbilidad alta. Y por otro lado, el ACV es la principal causa de discapacidad y es la tercera causa de mortalidad en pacientes con FA, ¿sí? Independientemente de la edad del paciente. Por lo tanto, vuelvo a insistir con la necesidad de darle importancia a la relación FA, ACV isquémico y anticoagulación. Y ese es el camino en el cual nosotros tenemos que convivir, ¿sí? En este fino equilibrio entre el riesgo de sangrado, que siempre vamos a tener cuando usemos cualquier terapia anticoagulante, y el riesgo y la prevención del ACV o la prevención cardioembólica, ¿sí? Que de hecho nos pasa lo mismo cuando pensamos en los esquemas antiagregantes para la enfermedad coronaria, digamos. O sea, siempre pasa lo mismo, estamos en ese fino equilibrio entre que los pacientes que tienen mayor riesgo isquémico suelen ser los que tienen mayor riesgo de sangrado. Y acá estamos de vuelta en ese fino equilibrio entre prevenir el ACV y evitar el sangrado. Ya desde el 2016 sabíamos que aquellos pacientes con CHA2DS mayor o igual a 2 tenían indicación de anticoagulación, preferentemente DOACs, en segunda línea antivitamina K. No es la realidad de la Argentina. En realidad Argentina no sé cuál es su población, pero por lo general nosotros tenemos más antivitamina K que DOACs. Ligeramente nos estamos ayornando al resto del mundo y estamos teniendo cada vez más población de DOACs, pero todavía seguimos teniendo más antivitamina K que tiene cierto riesgo de sangrado. Sin embargo, hay una población de pacientes que por algún motivo no se anticoagula, ¿sí? Y cuando nos vamos a fijar qué es lo que pasa en esta población, vemos que hay un 15% de pacientes que tienen contraindicación para recibir una terapia anticoagulante, ¿sí? Por lo tanto, no es que no están recibiendo la terapia por algún motivo X, sino es porque no lo pueden recibir. Pero hay un casi 30% de los pacientes que no reciben anticoagulación por alguna causa no médica, ¿sí? Que puede ser desde la falta de la indicación, la falta de adherencia, la falta de control, ¿sí? Entonces tenemos casi un 45% de pacientes que no van a recibir una terapia antitrombótica correcta, ¿sí? Por alguna de estas dos causas. Y eso es en población global. Y de vuelta a lo que les contaba al principio, digamos, cuando uno mira este estudio que tiene 27.000 pacientes, es un registro, digamos, donde ve que, claro, a medida que va aumentando el riesgo cardioembólico, va disminuyendo la tasa de uso de anticoagulación, ¿sí? Y esto es algo poblacional, no son ensayos clínicos randomizados, que ya vamos a ver qué pasa con la anticoagulación en los randomizados. En la población general pasa lo que les decía al principio, mayor riesgo cardioembólico, mayor riesgo de sangrado, menos uso de anticoagulantes. Los nuevos anticoagulantes reducen el riesgo de stroke. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Y sabemos que los nuevos anticoagulantes es una excelente terapéutica para estos pacientes, cualquiera de ellos. Ahora, siguen sangrando por encima del 3% en su mayoría, ¿sí? Y siguen teniendo una tasa de discontinuación alta, ¿sí? Alrededor del 20% dentro de los estudios clínicos pivotales tuvieron suspensión de la terapia anticoagulante, ¿sí? Y eso no es un detalle menor, digamos, porque en todos los pacientes que ingresan a los ensayos clínicos randomizados son poblaciones recontraseleccionadas, ¿sí? Y no solo son recontraseleccionadas y por lo tanto la mayoría de nuestros pacientes termina quedando en el borde de si entra o no a la indicación, sino que además son recontrasupervisadas. No sé si alguno acá tuvo la oportunidad o en el panel de participar en ensayos clínicos randomizados. Hay gente que se dedica a llamar por teléfono una vez por semana a los pacientes para ver si tomaron la pastilla, les cuentan las pastillitas, y a pesar de eso, fíjense que alrededor del 20% de los pacientes discontinuó los nuevos anticoagulantes dentro de un ensayo clínico randomizado. Y en la población, de vuelta ahora sí yendo a la población real, fíjense este registro de a 2 años de seguimiento, la tasa de persistencia con el anticoagulante a los 2 años, si era antivitamina K, era alrededor del 50%, ¿sí? Y de anticoagulantes directos, que uno diría, bueno, más fácil, no necesariamente control, etcétera,
no llega al 80%, se queda en un 70%. ¿Sí? De vuelta lo mismo, los números que veíamos al principio, entre un 30 y un 40% de los pacientes que tienen indicación de ninguna terapia anticoagulante no están recibiendo ninguna terapia anticoagulante. Por eso algo tenemos que hacer para esta población. Y cada vez más se extiende el uso off-label de las drogas anticoagulantes. ¿Sí? De hecho, hoy, por ejemplo, que hablábamos de hipertensión metabólica crónica, hoy se puede tratar con DOACs a ese grupo de pacientes. No está indicado, no hay evidencia, pero muchos lo extrapolamos y lo usamos. Ahora, en la reducción del evento cardioembólico, lo que se ha hecho mucho es usar dosis reducidas de los nuevos anticoagulantes. ¿Sí? Y estas dosis reducidas de nuevos anticoagulantes en su mayoría no han demostrado beneficio. Y no solo eso, sino que además se han asociado a un incremento de la tasa de eventos cardioembólicos. ¿Sí? Y como vemos en este es un registro francés donde 4 de cada 10 pacientes tratados con DOACs tienen una dosis incorrecta. ¿Sí? Entonces, de vuelta a lo mismo, una población alta, la que no está protegida con la anticoagulación, llamémosla antivitamina K o DOACs. Y en este fino equilibrio de aquellos pacientes que le tenemos que dar algún tipo de protección, hoy tenemos la posibilidad de hacer una oclusión de la aurícula izquierda. ¿Sí? Vías de hacerlo, hay varias, puede ser por vía percutánea, están los cirujanos acá, puede hacerse por vía quirúrgica también. Está descrito incluso como procedimiento quirúrgico aislado, digamos, la oclusión quirúrgica es como único procedimiento quirúrgico. Todos la conocemos como asociado a otras intervenciones quirúrgicas, pero se puede hacer solamente para la oclusión de la aurícula izquierda. Yo me voy a sesgar solamente al tratamiento percutáneo. Básicamente para todos, ¿qué es el cierre de la aurícula izquierda? De la orejuela de la aurícula izquierda es una alternativa no farmacológica, ¿sí? Para la prevención del stroke y la embolia sistémica en pacientes apropiadamente seleccionados con fibrilación auricular. ¿Por qué digo apropiadamente seleccionados? Porque hay varios criterios que tenemos que cumplir para poder decir que esta terapia es tan efectiva al menos como la anticoagulación. Es una terapia que ha crecido en todo el mundo y de hecho, fíjense la tasa de cierres que hay en la evolución, la cantidad de médicos que hoy practican esta terapia, la cantidad de centros que van aumentando y van haciéndose amigos de este tipo de terapias, e incluso hay una diapositiva muy parecida a esta que yo no puse, que vi hace poquito, donde hay una proyección al año 2030, donde esto incluso se triplica en el uso. En lo personal creo que tiene mucha lógica, se compara mucho, por ejemplo, al TAVI o a otras prácticas donde a medida que fueron aumentando la evidencia y el uso cotidiano, fueron ocupando un lugar de pacientes que no tenían tratamientos efectivos. ¿Sí? Hoy por hoy, el cierre de la orejuela no está compitiendo contra la anticoagulación. Eso creo que es un dato que es muy importante para todos nosotros. Nosotros no le vamos a decir al paciente, usted se puede anticoagular o cerrar la orejuela. Nosotros le vamos a decir a un paciente, señor, usted tiene un alto riesgo de sangrado, usted sangró, etcétera, usted no es candidato a recibir anticoagulante, o por algún motivo no lo puede recibir extra, ¿sí? Y le puedo ofrecer el mismo beneficio del anticoagulante con un tratamiento endovascular. En cuanto a la evidencia, yo les voy a mostrar algunas cositas, espero no aburrirlos mucho, seleccioné creo lo que más impacto tiene para no mostrarles mucha cosa de registros que hay. El PROTECT-IF es el primer ensayo randomizado con el que se autorizó por FDA el uso de Watchman para pacientes con imposibilidad para recibir anticoagulación por largo tiempo en Estados Unidos. Este estudio randomizó pacientes a Watchman, ¿sí? Que es el dispositivo oclusor es uno de los dispositivos oclusores de la aurícula izquierda, versus warfarina. ¿Sí? Por lo tanto, todos los pacientes tenían la posibilidad de recibir warfarina. Por ahí no me expliqué. Tenían la aptitud, entre comillas, de recibir warfarina. Si no eran pacientes absolutamente contraindicados, sino eran pacientes que se consideraba que se les contraindicaba el uso a largo plazo. Largo plazo era por encima de los 45 días. Y este estudio demostró que a 4 años de seguimiento, el cierre de la orejuela de la aurícula izquierda con el dispositivo Watchman fue superior para el punto final primario combinado de stroke hemorrágico, mortalidad cardiovascular, mortalidad de cualquier causa y el combinado mortalidad cardiovascular y de causa no explicada. Cuando vemos un poquito más en detalle qué fue lo que redujo, vemos que la tasa del punto final primario, que era este combinado de eventos cardioembólicos principalmente y sangrado y mortalidad, fue del 2.3%, ¿sí? Que fue una tasa de eventos realmente baja,
Y otra cosa que fue muy interesante es que la tasa global de stroke de esta población fue baja de 1,5%. ¿Sí? Con una reducción del 40% del punto final primario, del 32% de la tasa de stroke, del 60% de la mortalidad cardiovascular o de causa inexplicada y del 34% de mortalidad de cualquier causa. ¿Sí? Hay un segundo trial que yo no se los puse, que es el Prevail. El Prevail fue otro randomizado de Watchman versus warfarina. Yo no me detuve en el Prevail porque básicamente no buscaba eficacia, sino seguridad. Tenía que ver con algunas cuestiones técnicas de seguridad que tuvo el Protect-AF. Hicieron una consecuencia el Prevail. Para no aburrirlos, se publicó un metaanálisis que hizo el conjunto de la base de datos, no solo los resultados, sino que en este metaanálisis se juntaron todos los datos del Protect-AF y del Prevail, se hizo un seguimiento a 5 años y lo que se observó fue una reducción significativa en la tasa de stroke hemorrágico, una reducción significativa en la tasa de stroke deshabilitante o fatal, una reducción significativa en la mortalidad, con una mejoría significativa en los sangrados no relacionados al procedimiento y una tasa similar de protección para los stroke cardioembólicos. Sin embargo, y la embolia sistémica, sin embargo, había una tendencia a ser mejor el anticoagulante, la warfarina. Vuelvo a lo mismo acá, es población que podía recibir warfarina. Cuando vemos qué es lo que pasó puntualmente con los strokes deshabilitantes, digamos, hubo una reducción del 55%, y esta la explicación de por qué en este grupo de strokes es la mayor reducción, es porque el ACV hemorrágico es el que tiene mayor morbimortalidad por sobre la población general, ¿sí? Entonces el ACV isquémico tiene morbilidad asociada, pero el ACV hemorrágico es el que tiene mayor morbilidad y mortalidad asociada, y son los que mayormente generan stroke deshabilitante o fatal. Este registro, el ASAP, me parece que es muy importante mostrarlo porque es el primero que nos muestra qué pasa en la población que tiene efectivamente contraindicación para recibir anticoagulantes, ¿sí? En este registro se incluyeron pacientes que efectivamente no podían recibir anticoagulación. Lo que se observó fue una reducción significativa en la tasa de stroke isquémicos, ¿sí? Y la conclusión de este registro en general es que la terapia es factible. Yo no puse todos los datos porque la tasa de seguridad fue muy buena, baja tasa de complicaciones, baja tasa de trombocitoma dispositivo y una reducción muy significativa en la tasa de eventos. Vuelvo a hacer una aclaración, perdón, que es importante, es que esto fue un registro, no tiene un grupo de comparación, y la reducción en la tasa de eventos fue contra la esperada por CHATS, ¿sí? Este es un estudio un poquito más viejo del CHATS, por lo tanto fue la esperada por el CHATS. Ahora bien, como les dije recién, en el ASAP los pacientes recibían clopidogrel, ¿sí? Tenían contraindicación de uso de warfarina. Sin embargo, los dos randomizados que se hicieron en Estados Unidos y que condujeron a la aprobación de la FDA de Watchman eran pacientes que podían recibir warfarina. Y de hecho, en los dos estudios, los pacientes después del implante del dispositivo, durante 45 días, fueron tratados con warfarina, ¿sí? Ahora, el registro Evolution es un registro de la vida real que tiene más de 1000 pacientes, y me gusta mucho mostrarlo más allá por los resultados que después se los voy a mostrar, es por las terapias que reciben los pacientes en el resto del mundo, ¿sí? El estudio Evolution, la mayoría de estos pacientes están en Europa, ¿sí? Cuando vemos qué es lo que pasa en Europa, vemos que solo el 26% de los pacientes que se cierran la orejuela con un dispositivo Watchman reciben alguna terapia anticoagulante, ¿sí? Y a pesar de haber sido la warfarina lo que se usó en los dos estudios randomizados, está bastante balanceado el uso de antivitamina K y de DOAX en esta población. Pero lo más importante de esto es que la mayoría de los pacientes, el 74% de los pacientes, no recibe terapias anticoagulantes y va a recibir algún esquema antiagregante o nada. En su gran mayoría, el 60%, esquema doblemente antiagregante con clopidogrel y aspirina mayoritariamente. Y a pesar de este tipo de terapia utilizada, lo que se ve en el seguimiento de 2 años es una reducción significativa con una tasa del 1,4 de stroke isquémico y una reducción muy significativa en la tasa de sangrado del 2,1%. Yo hincapié en esto, intento no aburrirlo con los números, de vuelta a lo mismo. Acá ya sí se comparó con el CHATS, porque es un poquito más moderno la publicación de este registro,
Es un registro, por lo tanto, de vuelta a lo mismo, no hay una corte comparativa, ¿sí? Se compara contra lo predicho por los scores, y me gusta mostrar cuál es la tasa de evento, ¿no? 1.4 de evento isquémico es más o menos parecido a lo que tuvieron también los estudios anticoagulantes. Una gran pregunta que nos hacíamos es, bueno, a ver, cuando se hizo tanto el PROTECT-AF como el PREVAIL, todavía la primera línea de drogas utilizadas eran los antivitamina K, por eso se comparó contra warfarina. Ahora, la gran pregunta es qué pasaba con los DOACs, digamos, o sea, terapias más modernas. Debo confesar que cuando empezamos a hablar de esto hace algunos poquitos años, el latigazo venía, bueno, antivitamina K no se usa más, ahora hay que compararlo contra DOACs. Primer punto es que les mostré al principio que los DOACs también sangran, que los DOACs también se interrumpen, y el PRAC-17, que fue un estudio que se realizó en Europa de no inferioridad, demostró que el cierre de la orejuela es no inferior en cuanto a evento isquémico, y es no inferior en cuanto, perdón, y son similares, no hubo diferencias en cuanto a eventos hemorrágicos con respecto a los anticoagulantes, ¿sí? Por lo tanto, de vuelta a lo mismo, esto viene a avalar el uso de cierre de orejuela como una alternativa, hoy podemos decir, a los anticoagulantes directos y a los antivitamina K. Lo que es muy interesante es cuando uno se fija en todos los registros, incluso en los randomizados, la tasa de evento, que era lo que le hacía hincapié en este 1.4%, está siempre por debajo, ¿sí?, de lo que se prevé en los trials, ¿sí?, en los esquemas. Y si se fijan en la línea punteada de arriba, ¿sí?, es lo que se esperaría según Chatbus. La línea naranja es lo que se esperaría en los distintos trials de anticoagulantes, ¿sí? Por lo tanto, todos los registros estuvieron ligeramente por debajo de ese punto de inflexión. Hoy por hoy, todo lo que les conté es con la terapia, el Watchman anterior, que era el Watchman 2.5, un dispositivo que era bastante difícil de poner, que inició con, yo siempre digo, inició con la pata izquierda, porque la verdad que inició muy mal. El primer estudio que tuvo casi un 9% de tasa de eventos adversos. Después eso mejoró, o sea, y se hizo curva, se mejoró la técnica de implante del dispositivo y se redujo alrededor del 3.6% de complicaciones. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, hoy no está más, era un dispositivo difícil de poner con algunos pormenores técnicos. Pablo, que también tiene experiencia en esto, no me deja mentir, digamos, era un dispositivo muy meticuloso a la hora de ponerlo, y que había que tener cuidado porque tenía potenciales complicaciones graves como el taponamiento cardíaco, el derrame pericárdico tardío, que tenía que ver con las patitas finales que tenía el dispositivo. Hoy ese dispositivo no está más en el mercado. Hoy tenemos el dispositivo Watchman Flex. El Watchman Flex tiene algunos cambios en cuanto a su estructura, ¿sí?, que la diapositiva anterior, había una fotito que me olvidé de ponerla, evidentemente, era la comparación de los dos dispositivos. Van a ver lo que el dispositivo Watchman 2.5 era como si fuese una canasta, ¿sí?, una cosa así abierta, donde en la conjunción de mis pulgares estaba el tornillo, mis dedos son la canasta distal, y eso era lo que se anclaba sobre la pared de la orejuela. Hoy lo que se hizo fue cerrar la parte posterior del dispositivo y se transformó como en una pelotita, ¿sí? ¿Qué es esto que ven en la pantalla? Esto cerrado hace que nosotros podamos poner el dispositivo de manera traumática, incluso uno puede empujar el dispositivo dentro de la orejuela sin riesgo de lesionar el tejido de la orejuela, ¿sí? Este estudio fue un registro prospectivo, ¿sí?, que se hizo en Estados Unidos, para ver si era tan seguro y eficaz como el Watchman 2.5, y de hecho demostró ser mucho más seguro, teniendo un 0.5 de tasa de eventos de seguridad como derrame pericárdico, embolización, tromboceo al dispositivo o ACV y sangrado asociado al procedimiento, teniendo en cuenta que ellos preveían tener un 4.2%, que era más o menos el promedio de los trials anteriores, tuvieron 0.5, y la eficacia del cierre de la orejuela con este dispositivo, que fue tener leaks menores a 5 centímetros a los 45 días de seguimiento, fue del 100%. Es decir, el 100% de los pacientes que se les ocluyó la orejuela con el Watchman Flex tenían la orejuela completamente cerrada a 45 días de seguimiento. Esto es más o menos lo mismo que les venía diciendo ahí recién. Hoy en el mercado en Argentina tenemos 3 dispositivos.
el Watchman Flex, que es de Boston Scientific, el Lambre, que es de Lifetech, y el Amulet, que es de Abbott. Estos tres dispositivos creo que los tres se amoldan muy bien hoy a todas las anatomías de las orejuelas, ¿sí? En su momento, cuando teníamos algunos limitantes con el 2.5, teníamos que decir que este dispositivo no era para todos. Hoy creo que la mayoría de los dispositivos se adaptan a la mayoría de las anatomías. Y ya un poquito cerrando en cuanto a la evidencia, esto es lo que después de discutir entre nuestro equipo, creemos que son los potenciales candidatos para el cierre de la orejuela, digamos. ¿A qué pacientes nosotros le podemos recomendar cerrar la orejuela? Aquellos pacientes que tuvieron un sangrado, ¿sí? Aquellos pacientes que ya tienen la historia de un sangrado previo en contexto de anticoagulación, aquellos pacientes que consideramos que son potenciales sangradores, ¿sí? No existe la palabra sangradores, pero bueno, yo la puse como para que se entienda. Son aquellos pacientes que tienen alto riesgo en los scores y eso hay que sumarle el riesgo de caídas con la correcta evaluación de las caídas, ¿no? Digamos, o sea, cuando uno habla de caídas y ustedes son los más clínicos de la sala, estoy mirando a los residentes, digo, suele hablar bastante mal de caídas, ¿no? Porque la tasa de caídas, para que un paciente sea considerado que tiene riesgo por su caída, tiene que tener muchas caídas, y además de eso hay que hacer una buena evaluación de por qué se caen los pacientes, ¿no? No basta con decir, mi abuelito se cayó yendo al baño de la noche, ¿no? Digamos, o sea, hay que hacer una correcta evaluación de eso como para decir, le vamos a sacar el anticoagulante. Otros son los pacientes que tuvieron nuevos eventos isquémicos, ¿sí? Esto no es un grupo de pacientes que haya incluido los trials, ¿sí? A lo mismo que tampoco incluyeron los pacientes con contraindicación absoluta para el sangrado, ¿sí? Y hoy los ponemos. Pero aquellos pacientes que tuvieron nuevos eventos isquémicos a pesar de terapias efectivas anticoagulantes, ¿sí? Y toma adecuada del anticoagulante, uno debería pensar la posibilidad de cerrar la orejuela izquierda pensando simplemente en la fisiopatología, pensando en que más del 90% de los trombos se originan en la orejuela izquierda. Otra población son los que tienen interacción farmacológicas, ¿sí? Drogas que aumentan el riesgo de sangrado o bien alguna interacción propia de los anticoagulantes. Yo creo que puntualmente este es el grupo menos beneficiado de la práctica, porque hoy con la cantidad de anticoagulantes que tenemos es raro que un paciente tenga interacción con todo, digamos. O sea, seguro que algún anticoagulante puede recibir. Pacientes no adherentes, ¿sí? Pacientes que a pesar de tener la indicación no quieran recibir la droga. Y acá hay que agregar también pacientes que están imposibilitados de recibir y tener correctos controles de esto, ¿sí? Por ejemplo, acá en Mendoza, que tiene un desarrollo territorial muy grande, montaña, etcétera, también hay que evaluar a ver cuál es la posibilidad de control que tiene un paciente que vive a 200 kilómetros de un centro urbano, digamos. O sea, muchos de esos pacientes tal vez no tienen capacidad de, si tiene un evento de sangrado, revertirlo y a su vez controlar su anticoagulación. Y de la mano de eso vienen aquellos pacientes que por estilo de vida deciden no recibir el anticoagulante. En Estados Unidos, por ejemplo, una de las principales indicaciones de cierre de la orejuela de la izquierda es la actividad laboral del paciente, ¿sí? Los pacientes que tienen actividades laborales de alto riesgo de sangrado, como por ejemplo los limpiadores de vidrio de los edificios, ¿sí? Los mineros, el personal que trabaja en la construcción, toda esa gente puede optar por cerrarse la orejuela en vez de tomar anticoagulantes, ¿sí? Porque su actividad profesional tiene un alto riesgo de sangrado y tiene tanto beneficio como el anticoagulante de cerrarse la orejuela. Entonces creo que también lo tenemos que pensar nosotros, donde tenemos desarrollos territoriales muy grandes y también tenemos gente que está expuesta a estos riesgos en su actividad profesional. Hoy, comentario importante que realmente estoy convencido, hoy no le podemos decir al paciente, elija lo que usted quiera, ¿sí? Esta sigue siendo una práctica que es costosa, ningún sistema de salud sería capaz de pagarle cierre de orejuela izquierda a los pacientes porque quieren andar en bicicleta. ¿Sí? Digamos, o sea, hay que ser cuidadoso, hay que pensar, yo creo que hay que volver a ese equilibrista muy bien entre el riesgo de sangrado y el evitar el ACV. Esto me gusta ponerlo y me gustaría después algún comentario de Pablo Oliva que tiene un circuito y una manera de derivación de pacientes que es altamente eficiente, mostrarle cómo fue nuestra curva de casos, cómo crecimos nosotros en la cantidad de casos que hacemos por año con la implementación de una clínica de FA. ¿Sí? Nosotros, esta Villa Carante que seguramente vivió parte de la pelea, nosotros estamos en una pelea con los electrofisiólogos. ¿Quién iba a hacer esta práctica? Si los electrofisiólogos o los hemodinamistas. Y la verdad que es una pelea que yo considero que no tiene mucho sentido. Creo que esta es una práctica que tenemos que hacer en conjunto, digamos. O sea,
Creo que tiene cosas que son más fáciles para uno, más difíciles para el otro. Creo que en la posibilidad de derivar pacientes, etcétera, el electrofisiólogo tiene mayor flujo de pacientes, y eso nos va a hacer más fáciles a todos la posibilidad de tratar de mejor manera a estos pacientes. Algunos comentarios finales con terapias combinadas. Hoy hay mucho revuelo en cuanto a hacer cosas en conjunto, como por ejemplo cerrar la orejuela y hacer TAVI, que nosotros tenemos experiencia en eso, cerrar la orejuela y hacer ablación. Como les contaba, nosotros trabajamos con los electrofisiólogos y estamos haciendo casos en conjunto, que hacemos ablación y cierre de orejuela. Hacer cierre de orejuela y mitraclip, que nosotros no hemos hecho ninguno todavía. Cierre de orejuela y reemplazos valvulares mitrales, que nosotros tampoco hemos hecho. Y sí hemos hecho cierre de orejuelas con protección cerebral en aquellos pacientes que han tenido trombo en la orejuela de la aurícula izquierda o bien tenían sospecha de trombo en la orejuela, ¿sí? En cuanto a TAVI y cierre de orejuela, la prevalencia de FA es muy alta dentro de la población de TAVI, independientemente del riesgo, e independientemente del riesgo, la prevalencia o la incidencia de los chats altos dentro de esta población sigue siendo alta. Incluso cuando vemos la población que se le hace TAVI, los que tienen FA y sangran tienen muchísima mayor mortalidad, casi el doble de mortalidad que los que no sangran, ¿sí? Por lo tanto, habría que evaluar muy bien el riesgo de sangrado en la población TAVI, porque probablemente es una terapia que se puede hacer en forma conjunta y uno podría darle un beneficio muy significativo a estos pacientes. Hay un estudio que se llama WatchStar, que ya completó el enrolamiento, pero todavía no tenemos resultados, y veremos más adelante a ver qué dice con respecto a esto. En nuestra experiencia, nosotros hoy tenemos 40 pacientes que le hemos cerrado la orejuela, 14 de ellos lo hemos hecho de manera combinada, ¿sí? Casi la mitad de los pacientes, 6 con ablación, 5 con TAVI y 3 con TAVI Sentinel. Sentinel es un sistema de protección cerebral que protege el tronco brachiocefálico derecho y la carótida izquierda, y la verdad que nos da bastante tranquilidad en aquellos pacientes que tenemos alguna duda con respecto a como digo, la limpieza de la orejuela, la ausencia de trombo en la orejuela, pero no la presencia de trombo, porque si tiene trombo, por lo general evitamos cerrarla, pero muchas veces nos genera esa duda de decir, bueno, a ver, está bien, trombo no tiene, pero qué sé yo, tiene mucho smog, tiene una cosita en el fondo que es un músculo pectíneo, que no sé, que sí, que no. Bueno, esos pacientes nos sentimos más seguros haciéndolo con protección cerebral. Hoy hay varios estudios en curso que me parece que son importantes, que nos van a dar mucha información en un randomizado de Watchman Flex versus anticoagulantes directos. Sí, creo que nos va a aclarar bastante ese punto. El Catalyst es el diseño muy parecido, pero con Amulet en vez de con Watchman, que es otro de los dispositivos que le contaba. Busca ver exactamente lo mismo, es DOAC versus cierre de orejuela. Este es un estudio que a mí me resulta muy interesante, porque si bien es un estudio que a mi pesar está conducido por electrofisiólogos, es un estudio que es el primero que le da una opción al paciente, ¿sí? Son todos pacientes que se van a someter a... sí, es verdad. Son pacientes que se van a someter a una ablación de FA y se randomizan en forma electiva a recibir anticoagulación versus cierre de la orejuela de la aurícula izquierda, ¿sí? Se esperan para la primera mitad del año que viene los primeros resultados. Creo que va a ser un estudio muy interesante por dos factores. El primero es la opción de hacer las dos cosas juntas, ablación y cierre de orejuela, que si bien se hace, no hay mucha evidencia al respecto. Y creo que el otro va a ser un estudio que va a ser de fase electiva, digamos, donde el paciente dice, yo no quiero anticoagulación y quiero cerrarme la orejuela. Así que nos va a dar información linda para aprender. De vuelta el Watchman Tower que está en evolución. Vamos a volver a nuestro caso clínico. Nosotros teníamos un paciente de Chagas de 4, Hasle de 3, anemia severa. Bueno, todo esto terminó en cierre de la orejuela de la aurícula izquierda. Y lo que les voy a mostrar ahora es un videito que hicimos de manera educativa con la gente de Boston para mostrarles en qué consiste el cierre de la orejuela de la aurícula izquierda con el dispositivo de Watchman, ¿sí? No es el de la paciente que les mostré. De hecho, lo saqué porque este videito es bastante más didáctico. Dura unos 10 minutitos más o menos. Yo les quiero ir contando un poquito qué es lo que hacemos. En primer lugar, en nuestra práctica habitual, es mostrar el equipo de trabajo, que estamos con Ignacio Mondragón, que es electrofisiólogo, y Pablo Lamelas, que es otro de los médicos que está en el equipo estructural del instituto. Nosotros hacemos hoy todas las punciones guiadas por ultrasonido, sobre todo si vamos a usar un introductor de gran tamaño. Le decimos a todo aquello que supere los 7 French. En este caso, la vaina de delivery del dispositivo tiene 14 French,
¿sí? Por lo tanto, lo hacemos guiado por ultrasonido, nos damos un buen espacio para después poder avanzar la vaina 14 French, si bien la primera vaina que vamos a poner ahí, que es la que están viendo ahora subir por la vena cava inferior y que se va a ir a la vena inominada, ven ahí cómo se va la cuerdita hacia la izquierda, esa es la vena inominada, esto que están viendo acá es la vaina de punción transeptal, es con lo que vamos a cruzar el septum de derecha a izquierda, ¿sí? A la derecha y arriba van a ver una imagen que es el eco transesofágico. Este es un eje corto donde vemos aquí la aorta, esto es un explain, la aorta, esto es posterior. Este es el septum interauricular, aurícula izquierda, aurícula derecha, ¿sí? Aquí este es un eje bicavo, donde queda la vena cava superior, vena cava inferior. Está un poco torcida en cuanto a la imagen por ser un explain, que es corta en el mismo momento los dos ejes del septum, ¿sí? Y lo que vamos haciendo, que ven a la izquierda, es bajar el catéter, ¿sí? Estamos bajando el catéter, con un poquito de rotación horaria, para irnos hacia posterior, y en el eco van a ver arriba a la izquierda, van a ver cómo la vaina de transeptal la empiezan a ver arriba, pegadita al septum, aurícula derecha, aurícula izquierda, y van a ver cómo nos empezamos a caer en la fosa oval, y nos vamos a ir bien abajo en la fosa oval. Fíjense cómo nos vamos bien al borde inferior de la fosa oval. El secreto del cierre de la orejuela de la aurícula izquierda es la punción transeptal, hacer una buena punción transeptal inferior y posterior. Fundamental que sea bien inferior y bien posterior, ¿sí? Ahí estamos bien inferior, vamos a ir al eje corto donde vamos a ver la aorta hacia anterior y fíjense que se ve el tenting, se ve la agujita ahí, los frenes, perdón, bien posterior. Ese es un buen lugar de sitio de punción, ¿sí? Bien inferior y bien posterior. ¿Eso por qué? Porque la orejuela es una estructura anterior, la punción es inferior y posterior. La orejuela es una estructura anterior y superior, por lo tanto la manera de coaxializarnos es estar en el otro extremo. Cruzamos, llevamos una cuerdita a la vena pulmonar, hacemos el intercambio, sacamos el dilatador del set de punción transeptal y vamos a cambiar la cuerdita J, que es por la que pasamos al lado izquierdo, por una cuerda de alto soporte. Habitualmente usamos una cuerda que se llama Amplatz, que es una cuerda de mucho soporte. Esa cuerda nos va a permitir sacar el set de punción transeptal, fíjense ahí se está yendo a la vena pulmonar superior izquierda. Vamos a sacar el set de punción transeptal ahora, y vamos a poner la vaina de acceso del Watchman, ¿sí? Van a ver que ahí estoy preformando la cuerdita, que le damos una curvita J en la punta para que sea traumática y poder acceder al ventrículo, perdón, a la arteria, a la vena pulmonar superior izquierda sin ninguna complicación. Este es un buen momento para mirar que no haya derrame pericárdico. ¿En qué momento podemos tener un derrame pericárdico cuando hacemos este estudio? Uno es cuando hacemos la transeptal, otro es cuando estamos accediendo a la orejuela, o cuando ponemos el dispositivo. Por lo tanto, a mí, mientras que preformo la cuerdita, cambio la cuerda, me gusta pedirle al ecografista que se fije, que haga un 4 cámaras y que se fije que no hay derrame pericárdico. Una vez que hacemos eso, y cuando estoy subiendo la vaina de acceso, que es esta que ven ahí entre mis manos, una vaina azul de 14 French, esta que viene acá, me gusta pedirle al ecografista que mire la orejuela, para estar seguro que la cuerda no se va a la orejuela, que está en la vena pulmonar, ¿sí? Y ahí vamos a llevar la vaina completamente hasta la vena pulmonar superior izquierda. Una vez que hayamos llegado a la vena pulmonar superior izquierda, vamos a retirar el dilatador, que es lo que está dentro de la vaina de acceso, y vamos a poner un catéter de pigtail, ¿sí? Aquí yo hago un par de pasadas con la vaina de acceso 14 French por el septum para hacer lugar en el septum interauricular para que entre la vaina de 14 French sin fricción. Ahí una vez que la veo pasar bien, que es lo que están viendo ahora, avanzo la vaina y retiro el dilatador. La cuerda la dejo, no es algo que me preocupe, si pierdo la posición, si se me viene la cuerda, no me estresa absolutamente nada porque tengo la vaina en la vena pulmonar. Y el siguiente catéter que va a subir es un pigtail, que es algo bien blandito, que tiene una punta redondita que no va a generar ningún problema. En el medio de todo esto, cuando empezamos, yo no puse acá hacemos todas las mediciones de la orejuela por ETE, a pesar de la evaluación previa que nosotros en general hacemos con tomografía. Durante el procedimiento volvemos a medir todo con ETE. Acá se veía muy bien, fíjense acá se ve el catéter de pigtail pegadito en la punta de la vaina, ¿sí? Nos traemos la vaina con pigtail, con todo junto, y ahí vieron cómo cayó. En la imagen del ETE, fíjense cómo la vaina quedó apuntando hacia la mitral, ¿sí? Ahí vamos a tener que derrotar un poquito la vaina para hacerla apuntar hacia la orejuela, ¿sí?
Si yo avanzo el pigtail ahí, se me va a ir hacia el ventrículo, no pasa nada, me acomodo y la vuelvo a llevar a la orejuela. Fíjense cómo ahí le estamos dando rotación para poder entrar a la orejuela. Ingresamos el pigtail, fíjense la anatomía de esta orejuela. De hecho, le voy a frenar un cachito acá para que puedan ver. Fíjense cómo... Uy, la pasé, perdón. Vamos a pasar para adelante. Prometo que no se los muestro todo de vuelta, ¿no? Fíjense cómo la orejuela, si ustedes se fijan toda la parte trabeculada de aquí, y ahora cuando la pongo a correr, fíjense por acá atrás, que van a ver que la orejuela sigue para ahí, muy trabeculada. La parte, el landing zone de esta orejuela es muy cortito, ¿sí? Por lo tanto, con el dispositivo anterior lo hubiésemos podido cerrar porque había espacio, pero realmente hubiese sido difícil. En este caso, que teníamos ya el Watchman Flex, van a ver cómo nos centralizamos en este cuellito de orejuela que tenemos acá y podemos empujar con facilidad el dispositivo. ¿Sí? Habitualmente hacemos 2 proyecciones, fíjense de vuelta acá qué cortita que se ve, y toda esta estructura trabeculada que se ve de fondo. Una vez que estamos donde queremos, avanzamos un poquito más la vaina para no salirnos dentro de la orejuela. Aquí estamos discutiendo más o menos la estrategia que vamos a hacer. Fíjense cómo avanzamos en este caso la vaina, fuimos un poquito más adentro de la orejuela, simplemente para que no se caiga. Incluso si la orejuela tuviese, por ejemplo, trombo, uno podría empezar a abrir el dispositivo por fuera de la orejuela y meterse con la vaina y el dispositivo semiabierto dentro de la orejuela para poder cerrarlo. Lo hemos hecho y la verdad que es bastante complejo de posicionar, pero se puede hacer sin mayores inconvenientes. Y acá ven la vaina posicionada y lo que ven que se viene por dentro de la vaina es el dispositivo, ¿sí? Esto que ven ahí adentro es el dispositivo, que lo vamos a alinear con los marcadores de la vaina. Una vez que llegamos a ese lugar, vamos a empezar a desenvainar el dispositivo, ¿sí? Esta parte es igual que el dispositivo anterior hasta que formamos algo que se llama flexball, que es lo que está formando acá en la punta del catéter, que es una pelotita del dispositivo en la punta del catéter. Esa pelotita sautraumática es lo que nos permite empujar, movernos, rotar, alinearlo, salir o entrar adentro de la orejuela. Y acá lo que hicimos fue desplegar el dispositivo desenvainándolo. Una vez que lo pusimos en su lugar, empujamos ligeramente el dispositivo durante unos segundos. En el eco abajo pueden ver cómo está correctamente posicionado. Fíjense cómo sigue la línea de la circunfleja y la mitral. Se veía muy bien también anteriormente. Acá vamos a ver que hacemos un tac test y traccionamos el dispositivo para ver que el dispositivo esté correctamente anclado. Fíjense cómo en el eco se ve que tironeamos el dispositivo pero no se mueve. Y una vez que hicimos todo eso, llega el momento de ver en la posición que está el dispositivo, que es esto que ven acá, ¿sí? Y evaluar los criterios de liberación. Para poder liberar un dispositivo de tipo Watchman hay que cumplir básicamente 4 criterios, que uno es el posicionamiento del dispositivo, que es lo que vemos acá. Vemos cómo están los hombros en relación con la arteria circunfleja, con el ligamento de Marshall. Otro es el anchoring, que es lo que vimos anteriormente con el TAC test, que ya lo pasó este dispositivo, y ahora estamos viendo el tamaño, que es medir de hombro a hombro cuál es el porcentaje de compresión, y por último es el sellado, que es medir ver con Doppler que no tenga leaks el dispositivo. Una vez que cumplimos esos criterios, lo que hacemos es desenroscarlo como cualquier dispositivo que se usa para hacer un interauricular. A mí me gusta dejar la vaina apoyada unos segunditos, y después de eso retiramos la vaina. La angiografía no es necesaria, yo la hice para que quedara linda la presentación, pero no es algo que tengamos que hacer, y de esa manera es todo lo que tenemos que hacer el procedimiento. Nos venimos hacia el corazón derecho, el orificio que queda dentro del septum interauricular es muy pequeño, la tasa de cierre de ese orificio a los 6 meses supera el 80%, por lo tanto la mayoría de los pacientes no tienen ninguna implicancia clínica. ¿Sí? Para el acceso vascular nosotros hacemos compresión manual o se puede hacer un punto en 8, ¿sí? Que es algo que aprendí de mis amigos los electrofisiólogos. Yo no sabía ni que existía el punto en 8, me lo enseñaron ellos, y es mágico para todos los que hacemos algo en el corazón derecho. Es como si fuese una compresión. Se puede usar suturas percutáneas, se puede usar ProLite sin ningún problema. Yo no lo hago, me parece que no justifica el gasto de un ProLite por una punción venosa 14 French, ¿sí? Esto era todo lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco a todos, espero que haya sido útil. Y bueno, creo que la parte más interesante de esto es discutir un poquito entre todos y ver qué opinan. Bueno, muchas gracias, Pablo. Abrimos la discusión inicialmente a los panelistas. Y luego todo aquel que quiera hacer un aporte será bienvenido. Bueno, mientras tanto,
Le vamos a preguntar al doctor Pablo Oliva su experiencia en el cierre de Orejuela y cómo han instrumentado todo el programa. Te escuchamos, Hola Pablo. Miguel, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Pablito, felicitaciones por la charla también a vos. ¿Me escuchan bien? ¿No me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Ah, Perfecto, sí. ¿se escuchó todo entonces lo que hablé antes también? Sí. Sí, todo perfecto. Ok. Mira, con respecto a, en primer lugar, te diría, nuestra experiencia es una experiencia que lleva un tiempo de esfuerzo, pero que se abrió, te diría, mucho ya en el año 2021 y 2022. Nosotros estamos en el 2016 empujando mucho con esto, tratando de convencer a todo el mundo, y así todo costó bastante, pero este año fue una cosa explosiva. Nosotros tenemos una experiencia en nuestro centro de 34 pacientes implantados, de los cuales 24 lo hemos hecho entre el 2021 y el 2022. Particularmente en el 2022, que llevamos hecho 21 casos y con muchas perspectivas tenemos ahora el 20, otros 3 casos el mismo día, y muchos pacientes en evaluación que yo creo que van a terminar saliendo antes de fin de año, pero básicamente también me parece por una cuestión un poco de convicción de los médicos derivadores y un poco porque también en las autorizaciones de las obras sociales se pusieron un poco más fáciles. Con respecto a las indicaciones, mayoritariamente y por lejos son los pacientes de los dos grupos que están a la izquierda de la diapositiva que dijo Pablo, que son aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Digo alto riesgo porque la contraindicación hoy en día ya está bastante difícil de definir. Muchas de las que antes se consideraban contraindicaciones, incluso como la hemorragia cerebral, hoy los vuelven a anticoagular a los 4, 5, 6 semanas, de manera que el grupo más importante es el grupo de alto riesgo de sangrado. Y lo que sea pacientes no adherentes o como terapia de sustitución, naturalmente que para nosotros es muy difícil, aunque ya estoy empezando a evaluar 2 o 3 pacientes, de esos pacientes que porque viven en zonas alejadas o en zonas rurales no adhieren a la anticoagulación, entonces también empiezan a ser un grupo que vamos a evaluar y tenemos que ver si nos autorizan las obras sociales. Creo que sí. Con respecto a cómo instrumentamos el programa, te diría que fue una cosa de... Yo lo hice, una de las cosas importantes me parece que cuando somos cardiólogos intervencionistas y estamos en un equipo de muchas cosas que se hacen estructurales, todos hacemos todas las cosas, pero es bueno que cuando se haga una terapia que no es cotidiana, digamos, que no la vas a hacer todos los días, es bueno que uno del grupo se enfoque en eso porque eso estimula más a la persona y se hace mejor las relaciones con los derivadores, con la industria, con los congresos, con el estudio, con la profundización del conocimiento. O sea, eso por un lado. Y segundo, yo lo que hice fue al principio de los tiempos en esto un texto, un speech. A ese speech lo fui adaptando a cada especialista derivador en función de la patología y se lo voy recordando tipo visitador médico con las muestras cada tanto, y eso básicamente es lo que hago, estar permanentemente en contacto recordándoles, ir a visitarlos a los centros. Me he reunido con todos los nefrólogos, con casi todos los hematólogos, con la gran mayoría de los neurólogos, y a todos les voy recordando, pasándole diapositiva, pasándole artículos, pasando de cómo se comporta la anticoagulación en el fallo renal tipo 3, tipo 4, tipo 5, con los neurólogos, y me autogestiono muchos pacientes también, de aquellos pacientes que ingresan a la sala de hemodinamia por diferentes circunstancias, a todos los cuales, sobre todo cuando son grandes, les miro el ritmo cardíaco, y si los veo fibrilados empiezo a averiguar cómo son las cosas. Bueno, después hay varias cositas para decir, pero no quiero robarle todo el tiempo a los demás panelistas, pero más o menos ese es el esquema como fuimos armando el circuito en nuestro centro, y la verdad que después de mucho tiempo de esfuerzo nos está resultando bastante efectivo. No sé si con esto contesté más o menos algunas preguntas. Es la pregunta del cómo se arma el programa, Miguel. Sí, perfecto. ¿Algún otro quiere hacer algún aporte? Les cuento mientras tanto que hay gente conectada desde muchos puntos del país, desde Jujuy hacia el sur.
Así que Bueno. muchas gracias por la participación. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación, gracias Diego, a todo el Consejo de Hemodinamia de la Federación Argentina de Cardiología. Yo soy hemodinamista, pero me voy a poner un poco en clínico. Si no, vamos a estar todos de acuerdo en todo. Vos hablabas, Pablo, un poquito de la indicación y todo centrándose básicamente en el sangrado, ¿no? En el riesgo, alto riesgo de sangrado o en los pacientes sangrados. Y hablaste de un equilibrio, ¿no? Del sangrado versus el riesgo. En este punto, sabemos que un CHA+-VAS de 2 no es lo mismo que de 3, de 4, de 5 y de 6. Y los principales estudios se evaluaron sobre pacientes de muy alto riesgo. Es decir, el PRAC tenía de promedio casi 5 de CHA+-VAS. Digo, para encontrar el paciente a quien se beneficia más, ¿no? Independientemente de ver el sangrado, ¿vos utilizás un CHA+-VAS por arriba de 4 o de 5 para seleccionar mejor el paciente, para que el dispositivo sea, de alguna manera, tenga mayor rédito, mayor beneficio, ¿no? En términos de su protección? Yo creo que ahí va dos puntos a tener en cuenta. Uno es el valor absoluto del CHATS como riesgo cardioembólico, y otro es la edad del paciente como riesgo acumulativo cardioembólico, ¿no? Entonces, yo creo que si uno tiene un paciente muy añoso con un CHATS bajito, ¿no? Que es difícil de encontrar, ¿no? Pero vamos a un 3, qué sé yo, ahí bajito. Bueno, entre comillas, es un paciente que uno podría tener la tranquilidad, de vuelta con comillas, de no anticoagularlo, ¿sí? Ahora, el mismo paciente joven, ¿no? No decís, bueno, tiene 3 de CHATS, ¿no? Un tipo joven, 3 de CHATS. Bueno, digo, ese tipo, entiendo, hoy su riesgo cardioembólico es bajo, entre comillas, tiene indicación, ¿no? Tiene una tasa alta de evento cardioembólico, ¿no? Entonces tiene indicación de cierre, de terapia anticoagulante. Pero si ese paciente no lo puede anticoagular por algún motivo, el beneficio acumulado que le voy a dar del dispositivo sigue siendo el mismo, ¿sí? Por lo tanto, yo no creo que haya que ir hacia los números altos de CHATS, digamos, creo que eso es una relación directa que hay entre el riesgo de sangrado y el riesgo cardioembólico. Siempre que nosotros hagamos estudios de pacientes de alto riesgo de sangrado, van a tener un alto riesgo cardioembólico, porque la población comparte los factores de riesgo. Yo no le presto tanta atención al valor absoluto de CHATS, sí que tenga indicación de cierre, de terapia anticoagulante, ¿no? O sea, sí o sí que tenga indicación de terapia anticoagulante, ¿sí? Yo no le cerraría la orejuela a un paciente con FA porque me parece que podría beneficiarse un CHATS bajo de 2 puntos. No, creo que tiene que tener la indicación de cierre. Vamos, nosotros hicimos un paciente electivo, es un señor joven de 56 años, que tenía 4 de CHATS, había tenido insuficiencia cardíaca, hipertensión, no me acuerdo ahora qué más. El señor se negaba rotundamente a recibir anticoagulación y él pagó en forma particular el cierre de la orejuela como una alternativa. Que fue, te diría, el paciente más joven sin una contraindicación absoluta de anticoagulación, pero que tenía una indicación clara de recibir anticoagulante, ¿sí? De hecho, ese paciente que me llegó a mí como hemodinamista directamente para cerrar la orejuela, yo antes de cerrar la orejuela se lo mandé al electrofisiólogo para que me diga, tiene una FA que va a tener que estar anticoagulado más tiempo, y se lo mandé al hematólogo para que me diga, definitivamente este paciente debería estar anticoagulado, y con la combinación del cardiólogo, yo, el hematólogo y el electrofisiólogo, que estamos de acuerdo en que el paciente tenía que anticoagularse, le hicimos ablación y cierre de orejuela. Le hicimos las dos cosas, ¿sí? Creo que ese es como un outsider de los de menor riesgo cardioembólico. Bien, en honor al tiempo, le vamos a pedir la opinión al electrofisiólogo, al doctor Peñafort, sobre el tema. Fernando, no sé si nos escuchas. Estás muteado. Está muteado. ¿Sí? ¿Me escuchan?
Ahora sí. Bueno, muy buena la presentación, muchas gracias. Un par de preguntitas de ustedes que tienen más experiencia en el procedimiento. ¿Cuántos casos en su práctica creen que tiene que tener una persona para largarse a hacer solo el procedimiento? Digamos, con alguien con experiencia primero acompañado para hacer la curva de aprendizaje y después largarse a hacer solo. ¿Y en qué casos consideran que si hay algún paciente que no sea candidato para esta terapia, digamos, fuera de la parte económica, ¿no? Si hay alguna orejuela, algún tipo de contraindicación para poder hacer el procedimiento? Pongámosle que no tenga coágulos en la aurícula, si hay alguna variante anatómica, orejuela, o tamaño aurícula, orejuela que contraindique o consideran que el dispositivo no se puede implantar. Yo creo que en cuanto a número de casos es muy variable, sí, depende mucho de la experiencia del operador en punción transeptal, en manejo de catéteres, de cuerdas, de anatomía coronaria, de integración de imágenes, de eco, de tomografía, etc. Yo creo que hay operadores que con 5 o 6 casos pueden hacer casos solos, y hay operadores que les lleva 10, 12, 13 casos poder hacer casos solos. Y mucho también tiene que ver con la frecuencia de los cierres, ¿no? Si vos haces 1 por año, probablemente 4 no te alcancen, por ahí necesites los 10. Si haces 6 en un año, te va a sobrar, digamos. O sea, creo que uno va a adquirir todas esas habilidades. Con respecto a las variantes anatómicas, hoy creo, y Pablo, corregime si no opinas lo mismo, creo que no existe orejuela que no se pueda cerrar. Creo que con la variedad de dispositivos que tenemos, creo que todas, bueno, tal vez no todas, pero el 99% de las orejuelas puedan cerrarse. Sí, en algún momento teníamos muchos limitantes, hoy creo que entre los 3 dispositivos tienen la factibilidad de hacer orejuelas con trombo, sin trombo, y entre todas las anatomías. Hago un paréntesis, digo con trombo, sin trombo, siempre las orejuelas con trombo las intento anticoagular y diferir y sacarles el trombo, entre comillas, ¿no? Digamos, o sea, si el paciente no puede bajo ningún concepto recibir anticoagulante, o a pesar de la terapia anticoagulante persiste el trombo, es el único caso que hago con trombo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. En honor al tiempo vamos a tener que cerrar. Quiero agradecer el apoyo del PAC para la realización de este evento y por supuesto al doctor Pablo Spaletra que nos ha dado esta hermosa charla y a los participantes. Gracias. Muchas gracias, Miguel, agradezco a todos y aprovecho para saludar a Pablo Oliva, que hemos trabajado mucho juntos. Un abrazo a todos, muchas gracias. Un abrazo, saludos para todos. Hasta luego. Chau, chau. Bueno.